Esta es la historia de Don Carlos, un destino marcado por la sangre, el deseo prohibido y la sentencia de su propio padre. Ved una corona que nunca rozó su frente, y sin embargo pesó sobre su nuca como una cadena. Escuchad campanas de luto que doblan antes del crimen. Abrid un pliego sellado con lacre rojo que quema los dedos. Mirad una reja con una vela consumiéndose detrás. Y un retrato de mujer devolviendo desde el cristal una promesa imposible. Todos creyeron conocer su leyenda. Pero lo que la historia nunca contó por completo es el secreto que lo cambia todo. Antes de seguir, contadme desde dónde nos veis. Y dad like, suscribíos si creéis que detrás de cada corona se esconde una maldición. Nació en Valladolid en 1545, con la corona al alcance y la ausencia como cuna. Su madre María Manuela de Portugal se apagó pronto, dejando en el aire una fragancia de nardo y oración que jamás volvería. En el salón donde reposaban las faldas de seda, alguien retiró discretamente una cuna dorada. En su lugar quedó un hueco, una especie de dintel invisible por el que a partir de entonces entrarían el frío y el resentimiento. El recién nacido llevaba en los párpados el peso de 2 dinastías, y en el corazón del palacio el silencio de un padre que había aprendido a hablar bajando la voz. Su infancia fue un catecismo de hierro rezos a la hora exacta maestros severos. Una mesa donde la etiqueta ocupaba más espacio que el hambre. Felipe todavía no el monarca grave de los retratos, pero ya dueño de una paciencia que sonaba a bisagra, miraba al niño como quien vigila una reliquia y una amenaza. El muchacho delgado pálido de mandíbula Habsburgo, apenas insinuada, se movía con una energía rota como si el cuerpo llegara siempre un segundo tarde a los impulsos. Cuando le tomaban la mano para que copiara una rúbrica temblaba. Cuando le hablaban de obediencia, apretaba los labios hasta que los dientes dolían. «Tu deber es sencillo», dictó un preceptor señalando un mapa, «aprender los nombres y sostenerlos». «Y si los nombres no me sostienen a mí», respondió el niño con una seriedad que no era propia de su edad. Nadie rió. En la corte no se ríe con los presagios. El palacio respiraba incienso y cuero. Por los corredores se deslizaban noticias de alianzas, bodas y guerras como sombras entrenadas. A veces por la tarde el príncipe escapaba al patio para mirar la escalera de piedra que ascendía en espiral hacia los aposentos altos. Contaban que las escaleras saben guardar rencores, que recuerdan la torpeza y el orgullo de quienes las suben. La suya, la de 1562, lo recordaría para siempre. Fue un tropiezo idiota, una mala pisada, mientras el pensamiento corría por delante del pie. El cuerpo de Carlos giró un instante en el aire, eso dijeron los que llegaron tarde, y golpeó el peldaño con el cráneo. Luego no hubo gritos, solo el sonido mudo de una lámpara apagándose. La sangre apareció en el borde de la piedra con un pudor terrible. Lo llevaron a una cámara fría y trajeron al físico más reputado de la corte. El metal de los instrumentos tenía el brillo de las decisiones irreversibles. «Si vive, no será el mismo», advirtió el médico, pasándose el dorso de la mano por la frente. Felipe lo miró con ojos de yeso. «Viva». Procedieron como si caminaran descalzos sobre una iglesia en ruinas. Manos firmes, respiración medida, la frente del príncipe abierta por una incisión que convertía el cuerpo en argumento. La trepanación fue más rezo que técnica. Afuera el aire se llenó de susurros que no se atrevían a formar palabras. Adentro, el golpe seco de una herramienta contra el hueso fue lo más parecido a una campana. Trajeron entonces un relicario de San Diego de Alcalá. Lo colocaron junto a la cama con una delicadeza de cirujanos de lo sagrado. Un fraile apoyó 2 dedos en las sábanas. «Dios sostiene lo que la ciencia abre. Que conste», ordenó Felipe, y el escribano inclinó la pluma. La respiración volvió como vuelven los mares después de una tormenta irregular, desconfiada, finalmente rítmica. Los ojos del príncipe se abrieron,
pero en el fondo de las pupilas había un brillo nuevo febril, una especie de incendio contenido. Desde ese día, cuando la frustración lo alcanzaba, llevaba la mano a la sien, rozando la cicatriz, como si buscara en ella la excusa o la absolución. Regresó a la vida con aristas más visibles. El criado que entró una mañana con la bandeja de plata llevó durante días un moratón en el pómulo. Carlos pidió perdón, después en voz baja, con una vergüenza que se parecía demasiado al orgullo. Las damas hablaban de un encanto raro, de una delicadeza súbita en los dedos, cuando tocaban un rosario, de un gesto tierno al mirar por la ventana, como si hubiese aprendido que la luz vale más que el día. Y sin embargo, las paredes registraban otra cosa, estallidos portazos, una espada desenvainada sin motivo y envainada con lentitud teatral. La juventud es un incendio, dijo Éboli, perfumado, elegante, jugando con un pañuelo. Los incendios se sofocan, contestó el duque de Alba con la serenidad de quien ha aprendido a conversar con las hogueras. Felipe contemplaba a su hijo desde la sombra de un tapiz. No movía un músculo cuando Carlos alzaba la voz, y no parpadeaba cuando el muchacho reía demasiado. Su disciplina era un modo de rezo. Había descubierto pronto que el poder no grita pesa. En la capilla privada, con el olor del cebo de las velas subiendo como un vino pesado, el padre pidió a su manera una especie de milagro complementario. Dame el modo, musitó, de conservar lo que me diste. El modo, supo luego, casi nunca coincide con el deseo. A medida que el príncipe crecía, su hambre de reconocimiento se hacía menos pudorosa. Había aprendido el ritmo de las ceremonias y la impaciencia de los que viven siempre a un paso del trono. Se probaba armaduras con una solemnidad torpe, practicaba gestos de mando frente a espejos a los que faltaba una esquina. Cuando un maestro de letras le pidió que copiara por 100ª vez una rúbrica perfecta, apoyó la pluma con demasiada fuerza y rasgó el papel. «¿Qué es lo que no soportas?», preguntó el hombre cansado. «La espera», dijo Carlos mirando el tajo en el pergamino. «La espera tiene dientes». Los pasillos del Alcázar empezaron a estar atentos a sus pasos como se está atento a la meteorología. En los salones, el negro castellano de sus ropas resplandecía con un filo de oro. A veces, sin querer, su sombra parecía la de un rey. Era solo una sombra, y las sombras, cuando se creen reales, muerden. El día que pudo caminar sin marearse hasta el extremo de la galería, pidió ver de nuevo la escalera de piedra. Tocó el pasamanos con la punta de los dedos, comprobando la rugosidad, la memoria de la piedra. «Teme volver a caer, Alteza», se atrevió un paje. Carlos sonrió con una ternura feroz. «No, temo no haber aprendido por qué caí». Había aprendido, sin embargo, otra cosa, que el afecto en palacio es una moneda con santos en ambas caras. A veces el padre le ponía la mano en el hombro y ese gesto lo mantenía entero durante días. Otras Felipe pasaba sin mirarlo, con esa indiferencia de glaciar que hiere donde no hay piel. Entre ambos, como una bruma elegante, surgió una figura que traerá la paz y sembrará la herida Elizabeth de Valois. Pero eso pertenece a otra sala, a otra luz y a un espejo que devuelve siempre dos rostros. En la cámara del príncipe quedó aquella tarde el rumor de una respiración más tranquila. Sobre la mesa un rosario oscuro. En la pared la sombra alargada de una reja que aún no existía. Nadie lo sabía entonces, pero aquella escalera volvería en forma de barrotes. El salón de mapas olía a pergamino y a promesa. Sobre la mesa el tratado de Cato Cambresis respiraba como un animal recién domado. Francia y España sellaban una paz que pedía sangre azul a cambio de pólvora. En una esquina Éboli, con la sonrisa de quien sabe tocar el arpa, y el ábaco deslizó la frase, como si no pesara: «La paz lleva su rostro». En el pliego, el nombre de Elizabeth de Valois brilló con la tinta aún viva.
Muchos habían deseado que ese nombre caminara hacia el príncipe Carlos. No caminó. Felipe II, con esa serenidad que parte panes y geografías, tomó la decisión que haría temblar dos corazones y tranquilizaría a dos cortes. Elizabeth sería la reina de España, no la princesa consorte. La noticia viajó por pasillos como un viento sin ventanas. El príncipe no la oyó de labios de su padre, ni de un embajador, ni de un sacerdote. La oyó de una mirada, la de Éboli, que lo encontró en la galería y bajó los ojos antes de hablar. Vuestra Alteza, titubeó. Francia ha dicho sí, y España también. ¿A quién preguntó Carlos, aunque ya lo sabía? Al rey. El silencio que siguió fue un pozo. El príncipe apoyó la mano en la balaustrada, buscando con los dedos la cicatriz de la piedra, como si aquella aspereza pudiera recordarle dónde acababa el cuerpo y empezaba el orgullo. Respiró corto. La mandíbula, esa herencia obstinada, se tensó. Con España, no con él, dijo al fin, con una cortesía que se rompía. Ya lo entiendo. España no promete, España decide. La primera vez que Elizabeth cruzó el umbral del alcázar, el aire cambió de color. Llevaba un vestido claro francés que parecía traer consigo una estación entera. Las damas se inclinaron con un murmullo de seda. Los caballeros midieron con un pestañeo la distancia entre la belleza y la política. Felipe la recibió con una inclinación que era a la vez bendición y contrato. Carlos se mantuvo 2 pasos atrás, clavado a un suelo que no era de mármol, sino de sal. En la presentación privada, ya sin testigos, hubo 3 sillas y una conversación difícil. La reina joven inclinó la cabeza, juntó las manos y buscó una lengua común que no fuera la diplomacia. Os ruego prudencia, dijo a Carlos con una dulzura que no disculpaba nada. A veces el bien de muchos no cabe en el anhelo de uno. Me pedís silencio, respondió él, sin levantar la voz, cuando me habéis quitado la voz. Felipe no intervino. Miró el retrato aún húmedo colgado al fondo. La pincelada había atrapado la suavidad de la reina con una precisión indecente, y pensó en los mapas que lo esperaban. Su oficio era más grande que cualquier conversación, por eso dolía. Desde entonces la corte habló 2 dialectos. Éboli traducía los días al idioma de la prudencia. Alba los tallaba en piedra. El primero creía que el príncipe podía pulirse, que la cercanía de cierta virtud, libros, música, la sonrisa templada de una reina, haría su trabajo secreto. El segundo creía que las aristas no se liman, se esconden o se cortan. La juventud es lava, insistió Éboli en un consejo reducido. Hay que darle cauce. El reino no es un cauce, replicó Alba, es una presa. Carlos, entre ambos, eligió la impaciencia. La presencia de Elizabeth se volvió una geometría insoportable en cada ceremonia a la derecha del rey, en cada misa a 2 bancos que parecían kilómetros. A veces, al verla salir de la capilla, apretaba el rosario hasta que los dedos se le volvían blancos. Ella, que había nacido para pacificar, empezó a caminar con un pudor nuevo, como si su sombra pidiera perdón por adelantado. Llegaron entonces los Flandes, como si vinieran desde dentro de su sangre. Para Carlos, la gobernación de aquellos territorios se volvió un destino que podía salvar el presente. En un consejo breve, pidió lo que creía suyo por derecho de hierro y de fiebre. «Dadme Flandes y os devolveré», obediencia, dijo sin metáforas. Felipe sostuvo su mirada un segundo, lo que tarda en decidir un invierno. La obediencia no se presta. El duque de Alba añadió casi con piedad: «Un príncipe sin mando es munición húmeda». El día en que le negaron Flandes, el príncipe entró en la armería con una llave que no debía tener. El olor a aceite y hierro lo recibió como un amigo antiguo. Rozó una coraza, probó el peso de una espada, abrió un arcón con dagas. Había en su gesto algo de niño y algo de soldado sin guerra. Un guardia mirando desde la puerta susurró: «No pesa el acero, pesan sus ojos».
En los papeles empezaron a aparecer horarios. Un escribano a sueldo de nadie y de todos trazó columnas: quién entra, quién sale, qué cartas se envían, a qué hora se apagan las velas. A veces, en la línea de una medianoche, figuraba un nombre de Flandes que no debía figurar. Éboli lo leyó y dudó. Dobló el papel con cuidado, como quien tapa una herida. La verdad es útil cuando no rompe el espejo, dijo sin levantar la vista. El triángulo se volvió una liturgia privada. A la salida de un Te Deum, Charles y Elizabeth coincidieron bajo el óculo de la escalera. La luz caía como una moneda de oro entre ambos. Me prometieron tu mano, soltó él con una sinceridad que hería. A mí me prometieron la paz, dijo ella, y esa respuesta no era excusa, era ceniza. A ninguno se le prometió. El reino cortó más tarde Felipe, cuando oyó de labios del capellán lo que no debía oír. No alzó la voz. No, hizo falta. Las crónicas, esas vecinas curiosas de la verdad, recogieron estallidos y susurros. Que el príncipe había amenazado a un funcionario, que había roto un espejo con el puño, que había mandado forjar una llave distinta para una puerta que no era suya, que había enviado recados a hombres de Flandes con promesas de mando y perdón. Nadie firmó esas líneas. Todos las leyeron. Al caer una tarde sin música, Elizabeth se acercó a la reja del jardín, donde el príncipe fingía respirar aire y no orgullo. No puedo cambiar lo que soy, dijo ella, pero puedo pediros que viváis. No sé vivir sin nombre, respondió él, y me habéis dejado sin el mío. Ella se llevó una mano al pecho como si ocultara un papel que no existía. En sus ojos hubo agua, no lágrimas, un fulgor a punto de apagarse. Se apartó con el paso corto de quien no quiere que el vestido haga ruido. Nadie la vio echarse a llorar. Quizá no lloró. Las reinas aprenden pronto a dejar que lloren las paredes. Aquella noche alguien quemó cartas en una chimenea pequeña. La llama, al devorar la tinta, reflejó sobre la sien de Carlos el brillo de la cicatriz. La sala olía a humo y a verbos que jamás entrarían en acta. Cuando el último pliego se hizo brasa, el príncipe hundió el índice en el hollín y trazó sobre la mesa un mapa simple, un puerto, una nave discreta, un rumbo. Flandes ya no era destino, era salida. No huyo, se dijo. Voy a donde me necesitan. Éboli, que llegó tarde y llegó a tiempo, lo encontró con la mano negra de ceniza. Huir con otro nombre se llama traición. ¿Y quedarse con este cómo se llama?, preguntó el príncipe, mostrando la palma manchada. El consejero no respondió. Se limitó a acercar un paño. El príncipe no se limpió. En la capilla Felipe habló con Dios y consigo mismo. No pidió amor de padre, pidió criterio de rey. Cuando salió el aire del pasillo, tuvo una densidad distinta. Alba leyó en su gesto el principio de una orden. Éboli la esperanza de un aplazamiento. Elizabeth el final de una posibilidad que nunca había sido más que eso, posibilidad. Antes de la medianoche un correo dobló por el patio con los cascos envueltos. Llevaba instrucciones para la guardia y una nota con una palabra repetida 2 veces: prudencia. En el cuarto del príncipe la vela bajó un dedo. El reloj marcó una hora que nadie diría. Alguien en la puerta probó una llave que no hizo ruido. Nadie lo sabía entonces, pero el mapa de Flandes había dejado de ser un sueño y se había convertido en prueba. Y el cuaderno de guardia, esa ordinariez de papel y tinta, estaba a punto de volverse reliquia o fantasma según quien lo encontrase primero. Las mañanas del Alcázar empezaron a tener el color de las decisiones que no se anuncian. En el salón del consejo la mesa larga respiraba tinta, cera y resignación. Felipe entró sin ruido. A su izquierda Éboli como una tregua posible, a su derecha Alba como una sentencia en pie. Maitines ya había tocado, pero en los ojos de todos seguía la claridad indecisa de la madrugada. «Hablaremos de Flandes», dijo el rey, «y de lo que no se habla». Se hizo un silencio con agujeros.
Trajeron mapas, pliegos, cartas interceptadas con pliegues rehechos. El escribano leyó en voz plana una relación de disturbios en Amberes gigante, la petición de mano firme, las cartas cruzadas de mercaderes que olían a miedo. Cuando terminó, don Carlos pidió la palabra como se pide auxilio. Padre, comenzó y corrigió Majestad. Dadme Flandes y os devolveré obediencia. Felipe lo miró con un cansancio que parecía piedra antigua. La obediencia no se presta, dijo. Se da o se niega. Éboli intentó un puente. Alteza, gobernar no cura la impaciencia. La disciplina sí. Alba cerró el mapa con 2 dedos. Un príncipe sin mando es munición húmeda. Y en Flandes la pólvora no tolera la humedad. Carlos respiró corto. La vena de su sien marcó el compás. Llevas la corona. Se atrevió un consejero menor con una audacia que no volvería, pero la corona te lleva a ti. El príncipe sonrió sin alegría, esa sonrisa que se rompe al nacer. Entonces, soltadme, susurró. Soltadme hacia donde pueda llevarla yo. El consejo levantó la sesión con una cortesía que sabía a derrota. En el corredor, Éboli rozó el brazo de Carlos con la punta de los dedos. No provocada al invierno, dijo, aprende a pasar con vida por él. ¿Y qué nombre llevo mientras tanto?, replicó el príncipe mostrándole las manos vacías. Ese mismo día apareció en el escritorio de Alba un cuaderno sin tapas vistosas, columnas de horas, entradas y salidas de la cámara del príncipe, cierres de candados, nombres de criados. En el margen anotaciones de un oficial que no escribía literatura vela, extinguida a la 2ª hora. Se oyen pisadas fuera del turno, se reciben 2 pliegos sin sello real. El cuaderno no acusaba, memorizaba. Esa era su ferocidad. La verdad no necesita adornos, dijo Alba pasando página. Necesita paciencia. Éboli, cuando lo tuvo entre las manos, lo sostuvo como se sostienen los objetos que pueden convertirse en bombas. La verdad es útil, cuando no rompe el espejo, repitió, más para sí que para los demás. Los espejos que no muestran son enemigos, cerró Alba. El rey no miró el cuaderno, miró a su hijo. La armería olía a aceite, hierro y vanidad. Don Carlos forzó un candado con una destreza que no tenía, y el chirrido fue un aullido pequeño que la piedra bebió sin devolver. Dentro, las espadas dormían con brillo domesticado. El príncipe tomó una, sostuvo su peso, practicó un golpe al aire y casi pierde el equilibrio. Se quedó un segundo con los ojos cerrados, sintiendo en la palma lo único que se parecía a la palabra mando. No pesa el acero, murmuró un guardia en la puerta. Pesan sus ojos. Carlos dejó la espada, abrió un arcón de dagas, eligió una con empuñadura labrada. El reflejo le devolvió una mandíbula tensa, un matiz febril, la cicatriz de la sien brillando como una tilde mal puesta. Guardó la daga bajo la capa. En el pasillo lo esperaba Éboli. «No es ese el arma», dijo señalando la tela. «¿Cuál entonces?» «El tiempo». «El tiempo me odia», respondió Carlos y se fue. Las cartas. El palacio empezaba a oler a papel chamuscado. Un criado juró haber visto al caer la tarde cómo en la chimenea pequeña de un aposento sin nombre se consumían pliegos con caligrafía de príncipe. En la penumbra, el rostro de Carlos alternaba luz y sombra. Cada chasquido del fuego era un adjetivo que ya no saldría a la calle. Cuando el último papel se corrió hasta la ausencia, hundió el dedo en el hollín y trazó un mapa rápido, un puerto, una vela discreta, un viento favorable. La geografía de la fuga cabía en una palma. En la puerta, Éboli. Huir con otro nombre se llama traición. Quedarme con este se llama muerte, dijo él sin apartar la vista de la brasa. La sangre no borra la traición, añadió el consejero tan bajo que parecía pensar en voz alta. Ni la obediencia salva al que nadie quiere obediente, cerró Carlos. Hubo promesas menores que duraron lo que dura una vela. El rey ofreció una audiencia si el príncipe dejaba de escribir a Flandes. El príncipe prometió y esa misma noche dibujó un pasadizo en tinta pálida por el borde de una carta de condolencia.
Un fraile encargado de la valija diplomática encontró el papel, lo devolvió a su sobre y escribió un salmo en el reverso. Cuando Alba lo leyó, sonrió por primera vez en meses. No había maldad en su sonrisa, había geometría. No negociaremos con impulsos, dictó. Se amarran. Felipe pasó por la capilla antes de firmar un decreto que no decía lo que decía, refuerzo de la seguridad interna del alcázar. Éboli lo leyó con disgusto, Elizabeth con tristeza y Carlos con una risa breve que asustó a quien la oyó. ¿Seguridad?, preguntó. Llamadlo invierno. Una noche sin música, el príncipe irrumpió en la cámara de un oficial que lo vigilaba y con la daga aún tibia bajo la capa lo encerró en su propio cuarto para ganar una hora de aire. ¿Qué pretendéis?, balbuceó el hombre. Respirar, dijo Carlos. Me conformo con eso. Abrió una puerta lateral que daba al patio de carros. Un caballo ensillado pareció reconocer la urgencia. Cuando estuvieron a 2 zancadas del portón, 2 sombras crecieron desde el suelo. No hubo lucha, hubo reglamento. Alba había reforzado las rondas por el único lugar que aún no tenía refuerzo escrito. Lo devolvieron a su cuarto con una cortesía afilada. Al enterarse, Felipe no se permitió el alivio del enfado. Se limitó a ordenar una mudanza silenciosa de llaves, guardias y horarios. Los pasos de los hombres cambiaron de compás, las puertas aprendieron a cerrar sin cantar, los cerrojos a obedecer sin presumir. La reclusión empezó a practicarse antes de anunciarse. Al día siguiente, Éboli intentó el último consejo de amigo sin exageraciones. No todo está perdido si dejáis de perderos, dijo. ¿Y cómo deja uno de ser uno?, preguntó Carlos, con una mansedumbre que asustaba más que su furia. No hubo respuesta que sirviera. Desde la ventana, Elizabeth cruzó por el patio. No miró hacia arriba. Llevaba un vestido pálido, el mismo que la había convertido en paz, firmada y en herida sin sangre. Carlos apoyó la frente en la piedra. La cicatriz ardió un segundo como si recordara algo que los demás habían olvidado. España no promete, España decide, repitió en un hilo de voz ya sin ironía. El eco devolvió la frase limpia como si fuese una ley. Esa tarde, Alba presentó al rey una carpeta de cuero con un inventario sin retórica, llaves duplicadas halladas en la armería, testimonio de un lacayo sobre cartas al norte, itinerarios posibles hacia un puerto fiador y la nota de un médico, que hablaba de insomnios febriles y cambios bruscos de apetito. Majestad, cerró el reino, no puede encogerse para que quepa la fiebre de un hombre. Felipe no respondió enseguida. Pasó el dedo índice por el lomo de la carpeta como quien mide el filo de una espada sin desenvainarla. El reino no se encoge, dijo al fin. Se sostiene. En la capilla, la vela más alta dejó correr una lágrima de cera lenta, perfecta. En el patio, el caballo que casi fue libertad movió una pezuña con impaciencia. En el cuarto del príncipe, la daga volvió a su arcón, y en el corredor, el ruido de un manojo de llaves sonó como lo que era el ensayo de un encierro. La tarde cayó sobre Madrid con un color de vino aguado. En una cámara lateral donde el yeso se descascaraba con pudor, don Carlos extendió un mapa de Flandes sobre una mesa coja. Con un carbón robado a la chimenea, trazó una ruta mínima Alcalá, Guadalajara, Aragón, Costa. Un punto en el margen era más deseo que puerto. Elizabeth no estaba allí, pero la sombra de su nombre cruzó la pared cuando la vela hizo amago de morir. No huyo, dijo el príncipe al vacío. Voy a donde me necesitan. A la puerta Éboli se aclaró la garganta apenas. Huir con otro nombre, repitió, se llama traición. Quedarme con este se llama asfixia. Éboli dejó sobre la mesa un paño para las manos, una ironía suave, una súplica escondida. Si rompéis el espejo, Alteza, os cortaréis con vuestro propio reflejo. El príncipe sonrió sin dientes. Pues qué sangre el reflejo. Los pasillos empezaron a sentir crujidos que no pertenecían a la madera.
Alba había soltado un rosario de ordenanzas doble guardia en los patios, llaves nuevas para puertas viejas, inventario de cuchillos, rondas sin metálico casco y herradura envueltos. La ciudad dormía densa, el palacio ensayaba el insomnio. En la secretaría un oficial con caligrafía de misa enderezó un pliego interceptado, tinta pálida, bordes manchados de cera, destinatario vagamente flamenco. No era una orden, era un ruego. A la luz oblicua de la tarde, el funcionario escribió en el margen retener. Alba, al recibirlo, marcó con la uña un arabesco. No negociaremos con impulsos, dijo, sin mirar a nadie. Se amarran. El impulso también gobierna a veces, aventuró un secretario joven, y por eso las ciudades arden, cerró Alba. El intento de huida llegó con la naturalidad de lo que se ha pensado demasiado. Medianoche, el príncipe cambió de capa una tela oscura sin bordados y metió bajo ella un rosario y una daga pequeña. Con una llave vieja, la suya, o la que había querido suya, abrió la puerta lateral del corredor de servicio. La sirvienta de guardia miró hacia otro lado por el tiempo exacto de un Padre Nuestro. En el patio, un caballo respiró como si supiera el compás del plan. Dos sombras descendieron por la rampa que daba al postigo del carro. El hierro no chirrió. El príncipe ya sentía en la boca el gusto a aire frío de la calle cuando un murmullo de latín emergió de la penumbra. Un capellán recitaba junto a un guardia la letanía de la cuarta ronda. El azar hizo el resto. Un guante cayó al suelo, rodó hacia el pie de Carlos. Se detuvo contra su bota. ¿Quién va? El reto seco no admitía dramaturgia. Nadie, dijo el príncipe, que por fin dijo la verdad. La mano del guardia no fue violenta, fue reglamentaria. Éboli, avisado por una cadena de ojos, llegó antes que la vergüenza. Alteza, susurró, dejad que el invierno pase sin vosotros. El invierno lleva mi nombre, escupió Carlos, devolviendo la llave sin cederla. A la mañana el consejo se reunió con prisa limpia. Felipe II leyó un memorial sin mover las cejas, llave duplicada, intento nocturno, cartas hacia el norte, amenaza a un oficial días atrás. Nadie dijo locura, dijeron peligro de Estado. Nadie dijo hijo, dijeron Su Alteza. El reino no puede encogerse para que quepa la fiebre de un hombre, resumió Alba. El reino no se encoge, repuso Felipe con una voz de piedra. Se sostiene. Hubo un silencio donde podía haber una lágrima. No la hubo. No juzgo al hijo, añadió el rey, y el aire se heló. Preservo el reino. En la capilla, antes de firmar, Felipe apoyó la frente en el madero de un banco. No pidió señales, pidió resistencia. Cuando se alzó la vela mayor, dejó caer una gota de cera perfecta como un sello. La orden de arresto fue redactada con el papel más discreto y la tinta menos teatral. No llevaba la palabra arresto, hablaba de seguridad interior, custodia temporal, régimen de salud y recogimiento. Éboli lo leyó mordiendo la esquina del labio. Elizabeth lo recibió sin sorpresa, con esa tristeza que no hace ruido y empapa el vestido por dentro. Majestad, atinó. Cabe clemencia. Felipe sostuvo la mirada con una humanidad controlada. Cabe orden. La reina no insistió. Bajó los ojos. Cuando salió, apoyó la mano en una pared que parecía moverse. No se movía la pared, se movía su pulso. 18 de enero de 1568. La noche tenía un silencio que no era de invierno. Llaves envueltas, botas que saben dónde no hacer ruido, antorchas que no se impacientan. El corredor hacia los aposentos del príncipe olía a piedra vieja y a vela nueva. En la anteluz, dos guardias intercambiaron un gesto aprendido. Uno sostuvo el manojo de llaves, el otro la respiración. Felipe fue el primero en entrar. Llevaba el negro castellano como una coraza de tela, los ojos de hielo medido. Detrás Alba con la ley en la espalda, Éboli con el dolor en los ojos y tres hombres que no tendrían nombre en los papeles. Don Carlos despertó con ese sobresalto que solo entiende quien vive esperando el golpe. Padre, la palabra se le quebró.
Majestad. Rey, corrigió Felipe sin filo en la voz, solo exactitud. El inventario fue breve: espada sobre el arcón, 2 dagas en la gaveta, 3 cartas sin sello, un mapa con hollín, una llave. Un guardia pronunció cada objeto como si fuese un versículo. Éboli apartó la vista en la daga. Alba no apartó nada. ¿Me matas o me encierras?, preguntó el príncipe con una sonrisa rota. Te salvo de ti, dijo Felipe, y salvo a España de ambos. Las rejas no hicieron falta. Aquella noche bastó con cambiar el aire de sitio. Cerraron puertas con una dulzura que hería más que el golpe. Un médico dejó constancia de lo que no sabía: insomnio, fiebres que suben y bajan como mareas, anorexia, súbita voracidad repentina. La palabra veneno no apareció. La palabra culpa tampoco. Los días siguientes se midieron en campanadas, cuencos, susurros. A ratos el príncipe rezaba con el relicario en el pecho como un soldado sin ejército. A ratos golpeaba la pared con la palma abierta sin ganas de romperla. La cicatriz de la sien brillaba según la luz, a veces parecía una tilde, otras una grieta. Elizabeth pidió verlo. Le permitieron pasar por un pasillo de rejas. No habló. A través de los barrotes, el príncipe buscó su sombra, encontró su perfume. Perdonadme, dijo ella, apenas con una voz que no quería salir. Me perdí primero yo, respondió él. Y fue verdad. En el archivo, alguien passepartout o un cuaderno de guardia. En la secretaría se copiaron 2 veces unas cartas viejas y salieron no idénticas. En la botica, una receta quedó sin firma. Papeles que parecían bichos de luz se iban hacia un sitio y terminaban en otro. Un mediodía sin música, Felipe cruzó solo el corredor de las tallas. Tocó con la yema de los dedos el filo de un marco. Respiró. Había elegido un verbo: preservar, para no pronunciar otros 2, perder y matar. En la capilla, la vela mayor ya era un tronco de cera. Nadie la cambió. El invierno había encontrado su gramática. A partir de ese día, el palacio dejó de ser un palacio, fue un barco inmóvil en mitad de un mar que nadie quería ver. Y la ciudad, siempre amiga de los finales, empezó a susurrar cuentas atrás sin reloj. El calendario buscaba con dedos de fraile la fecha que aún no estaba escrita. La reclusión al principio fue un horario, después un idioma, al final una liturgia. Amanecer, cuenco de caldo claro, 2 oraciones, un silencio. Tercia, un médico que habla en términos de mareas, fiebres que suben y bajan, y una nota al margen sin firmar. Vísperas, el sonido de una llave que aprende a entrar sin cantar. Completas, el relicario de San Diego de Alcalá a la altura del corazón, como si el pecho sin ejército necesitara un general. El cuarto de don Carlos olía a madera húmeda y a decisión ajena. Las cortinas dejaban pasar una luz estrecha, una luz que hacía de todo sombra. En la mesa, una jarra de agua. Al lado, un pan que parecía más antiguo que el día. Sobre el respaldo de la silla, la capa oscura que ya no valía para escapar. En el cajón, una daga que ya no valía para nada. La cicatriz de la sien ardía o no según el minuto, como un mal pensamiento. La respiración del príncipe era un hilo caprichoso. Me ahogo, dijo una vez al guardia. ¿Qué hay detrás de esta pared? Más pared, contestó el hombre con una honradez sin poesía. Llegaron médicos que medían pulsos con dedos de notario. Uno recomendó reglamentar el apetito: ni ayunos de penitente, ni atracones de náufrago. Otro escribió melancolía febril y se fue sin mirar atrás, como si la palabra fuese medicina. El tercero, el más viejo, rozó la frente del príncipe con la yema y dijo a un lado: no se cura la fiebre cuando el fuego está en el nombre. A ratos Carlos no comía, a ratos devoraba, a ratos rezaba con los ojos abiertos. Otras veces, de pie junto a la ventana, intentaba medir con la vista la distancia exacta entre el marco y la libertad, como si la libertad fuera una cifra. Pidió papel. Le trajeron uno sin pluma. Pidió pluma.
Le llevaron una sin tintero. Pidió ambos. Le concedieron el relicario. El muchacho sonrió con una amargura pulida. No pido perdón, murmuró. Pido una firma. Las cartas de la corte, esa fauna de tinta, siguieron su curso. Éboli redactaba con frases medidas que no rompieran espejos. Alba firmaba con verbos que parecían decretos. Elizabeth escribía menos de lo que sentía a veces. En el borde de un misal se le escapaba una palabra en francés que nadie debía ver. Felipe no escribía, firmaba. Firmó que el régimen de salud continuara, que la guardia rotara en pares discretos, que la luz de velas no excediera lo preciso. No juzgo al hijo, había dicho, preservo el reino, pero el reino, esa criatura inmensa, lloraba por otras rendijas. Flandes hervía. Los embajadores preguntaban con cortesía, los enemigos tomaban nota, las crónicas mojaban la pluma en una tinta que ya olía a leyenda. La última noche no anunció su nombre. Fue igual que las demás, salvo por un detalle tan pequeño que nadie pudo jurarlo: el sonido de una gotera en el corredor, como si el palacio se acordara de llorar. Antes de completas, el confesor entró con los pasos plegados. Hijo, dijo, con una piedad sin preguntas, el Señor escucha incluso lo que no sabemos decir. Entonces lo sabrá todo, respondió Carlos sin ironía. Hasta mi nombre. Rezaron. El relicario, al retirarse, dejó un círculo tibio sobre la camisa. El príncipe pidió agua, bebió 2 tragos y volvió a dejar la jarra con un gesto ceremonial, como si hubiera aprendido a ser rey de su mesa. El confesor, al salir, cruzó con Éboli en el umbral. Se miraron. Ninguno habló. En ciertas noches, las palabras son una falta de respeto. En el pasillo, Alba comprobó el inventario como si en ello le fuera el alma: una espada en el arcón, sellado 2 dagas en la gaveta, retiradas 3 papeles sin sello en archivo, un mapa con hollín, en carpeta una llave duplicada requisada. El duque, que no creía en milagros que alteraran la lógica del mundo, tocó la cerradura y oyó lo que necesitaba oír: obediencia. Felipe caminó solo hasta la capilla. No rezó largo, rezó exacto. No pidió victoria, pidió firmeza. Al alzarse la vela mayor casi consumida, se derramó con un gesto final. La cera, al caer, dibujó un sello perfecto sobre el atril. El rey miró el círculo como quien mira una prueba y no un accidente. Cruzó de vuelta el corredor con el rostro cuya severidad ya conocían todos. En la esquina, Elizabeth se escurrió hacia una puerta, silueta pálida que no quiso existir a esa hora. Majestad, atrevió la reina en un hilo. Él se detuvo sin volverse. Cabe orden, repitió, como si contestara a una pregunta que nadie había hecho. Dentro, la respiración del príncipe empezó a trabajar por cuenta propia. Subía, bajaba, se saltaba un peldaño, volvía sobre sí misma. Alguien en alguna habitación movió una silla. El guardia de la puerta ajustó su mano al arma por costumbre, no por necesidad. En el cuarto, el pan seguía intacto, el agua igual. Carlos cerró los ojos a medias, como si buscara un sueño al que no le tenía fe. La cicatriz brilló con una epicidad ridícula, era un rasguño con pretensión de destino. Padre, dijo una vez más al techo. Rey. La fiebre le dio un recuerdo: la mano de su madre, que no recordaba, la escalera que lo había tirado, el espejo que se había roto, la promesa que había cambiado de nombre para convertirse en ley. Vio Flandes como una palabra en la lengua, no como un mapa. Vio el relicario como una moneda que no podía pagar nada. Vio a Elizabeth como una estación en la que nunca bajaría. La puerta no se abrió. No tenía que abrirse. Abrió, en cambio, la frontera entre el cuerpo y la voluntad. La voluntad quiso levantarse, el cuerpo iba con retraso. La voluntad quiso beber. La mano tocó la jarra y la empujó 1 centímetro sin levantarla. La voluntad quiso hablar. La voz pronunció una sílaba antigua que ya no pertenecía a nadie. Los pasos en el pasillo marcaron las horas mejor que el reloj. Una vez, porque era humano, el guardia miró por la rendija.
Vio la sombra de un hombre que parecía estar de pie, sentado, el mentón adelantado, la boca entreabierta, los ojos a punto de cerrarse y de abrirse a la vez. Se retiró. Había reglas sobre no mirar cuando el mirar no ayuda. Cuando la noche estaba alta, el príncipe se puso de pie con una dignidad que sorprendió a su propio cuerpo. Dio 2 pasos. El primero fue solemne, el segundo necesario. Quiso dar el tercero y se encontró con el suelo. No hubo golpe espectacular, el cuerpo obediente por primera vez se apoyó en sí mismo como pudo. La jarra rodó y no se rompió, la silla chirrió, la vela hizo un gesto de morirse y decidió vivir un instante más. El médico tardó lo que tardan los hombres que han aprendido a no correr. Tomó el pulso, anotó irregular, puso la mano sobre el pecho, anotó corto, se mojó los labios, no anotó nada. Éboli llegó sin permiso y por primera vez sin perfume. Alteza, dijo, y la palabra resonó como un pésame. En la capilla la vela mayor ya no estaba. La cera había formado una isla con riberas perfectas. Felipe volvió a entrar no para pedir, sino para asentir. Dicen, dijo alguien luego, que se quedó de pie sin tocar el banco, con las manos quietas, hasta que el frío del mármol hizo su trabajo. La piedad del rey fue una estatua contenida, exacta, insoportable. La mañana llegó por fin, como llegan las cosas que no queremos, y por eso llegan puntuales. En el cuarto, el príncipe yacía con una serenidad que no había conocido vivo. El confesor murmuró un responso. El médico escribió al fin algo que otros discutirían: fiebre prolongada, desequilibrio, consunción. La palabra veneno no apareció en ese papel. Apareció en otros más tarde con tinta de rumor. Elizabeth pasó por el corredor con un velo claro. No se detuvo. No podía. Dicen que en la intimidad lloró por primera vez desde que llegó a España. Dicen muchas cosas. Lo cierto es que apoyó la mano en la madera y que la madera por un momento pareció más blanda. Alba abrió la carpeta. Con el inventario de cierre se sellaron pliegos, se retiró la daga, se guardó la llave duplicada, se listó lo que faltaba, que no era mucho, y era lo esencial: faltaban horas. Éboli pidió que no se dejara morir el relato. Felipe pidió que no se dejara vivir el desorden. El reino se puso la coraza, la ciudad se puso a hablar. Si fue enfermedad, si fue hambre, si fue veneno, cada bando eligió su evangelio. Al atardecer, el carrillón contó la historia sin palabras. La gente levantó la vista. Los niños preguntaron, ¿quién? Las madres dijeron, un príncipe. Los viejos, que saben que la política devora por dentro, no dijeron nada. A esa misma hora, un cuaderno de guardia cambió de manos. No dejó constancia de este cambio, lo hizo con su manera exacta, desapareciendo. Y en la secretaría 2 copias de unas cartas antiguas, hechas por 2 manos diferentes, ya no coincidían. La historia prudente se dio el lujo de barajar. Felipe entró de nuevo en la capilla cuando ya no había nadie. No pidió perdón, no pidió absolución. Pidió resistencia para los días siguientes. Tocó el borde del altar con la yema, ese gesto mínimo suyo, y musitó una frase que no estaba escrita en ningún catecismo: España no promete, decide. La decisión estaba tomada. Lo que vendría después, los pliegos, las copias, los silencios, las firmas que no estaban, pertenecería a otra sección del mundo, la de la venganza, que no se llama venganza, y del legado, que no se llama legado. Por ahora el palacio respiró hondo y dejó salir el aire como quien acepta una sentencia, y en esa aceptación empieza el mito. El día del entierro, la ciudad habló por todas las bocas y no dijo lo mismo 2 veces. En los portales fiebre, en las sacristías castigo, en las cocinas veneno. Los pregoneros no pregonaron nada, no se pregona lo que divide. Al caer la tarde, una mula arrastró un carro con cofres hacia la secretaría de cámara. No eran tesoros, eran papeles.
Desde ese momento, el reino entregó su memoria al cuero y la cera. En un cuarto sin ventanas, un oficial menor abrió el cuaderno de guardia que había sobrevivido a la noche con la obstinación de un reloj. Allí había horas, relevos, llaves que entran, llaves que salen, nombres que no son títulos. El hombre lo hojeó con escrúpulo de monje. En el margen de la última página, un trazo distinto, una palabra que parecía borrada y sin embargo decía copia, copia de un libro que no debía copiarse. El oficial se detuvo. Afuera tocó una campana que no pedía nada. Cerró el volumen. Cuando horas después Alba lo pidió, el cuaderno no estaba. Nadie lo escondió. Aprendió a no existir en el estante correcto. Las cartas también aprendieron su propia astucia. Un escribano transcribió 3 misivas antiguas con la diligencia de quien cree en la caligrafía. Las copias no coincidieron. En una el nombre de Flandes respiraba 2 veces. En otra, Amberes se volvía Gante. En la tercera faltaba un verbo. El escribano juró sus dedos, el secretario juró su memoria, el papel juró su pulpa. Nadie mintió del todo. Nadie dijo toda la verdad. A esa misma hora, un médico viejo cerró su libreta con un gesto que no era de ciencia, sino de pudor. Le habían pedido una causa. Dijo consunción, desorden de humores, melancolía febril. No dijo ayuno, no dijo atracón, no dijo polvo sospechoso. Dejó sin firmar la última línea no por cobardía, sino por respeto al silencio. La firma que faltó se convertiría con los años en un fantasma útil. En la capilla, Elizabeth rezó sin rodeos. No pidió milagros. Pidió que la historia fuera misericordiosa como no lo había sido la política. Al salir, apoyó la mano en la piedra fría. Bajo esa piedra nadie lo sabía. No estaba el cofre de ningún secreto. Bajo esa piedra solo había polvo. A veces, el misterio no vive donde lo buscamos. Vive en el escritorio de un oficial cansado, en la hebilla de un correo que llega tarde, en el hábito de un fraile que aprendió a memorizar nombres para olvidarlos. Felipe firmó lo imprescindible. No impuso un relato, eligió un orden. El reino siguió andando con la rigidez de los cuerpos que no admiten autopsia. Y sin embargo, las sombras trabajaron con más disciplina que cualquier consejo. Un pliego anónimo, escrito con tinta parda, circuló por Madrid y Valladolid. ¿Fue el príncipe una víctima o una amenaza? Nadie lo firmó. Nadie lo desmintió. La pregunta es un arma que no deja huella. Los músicos que siempre llegan después escogieron bando en pentagramas. Primero en salones, un romance susurrado, donde la reina joven brillaba como culpa y el príncipe como herida. Después en el teatro, un poeta alemán convertiría al muchacho en símbolo romántico, un italiano en grito de barítono. El arte haría lo que la política no pudo pactar: emociones. Desde entonces, el mundo hablaría de Don Carlos con esa reverencia incómoda que se reserva a quienes mueren demasiado pronto y demasiado cerca del poder. Y la venganza no llegó con espadas, llegó con archivos. Años más tarde, un archivero de manos limpias anotó en su catálogo la ausencia de un libro que no conocía. Lo registró como faltante con la misma prosa con que otros curas registran nacimientos. Una ausencia catalogada dejó de ser un error, se volvió pista. Otro funcionario coleccionista de manías comparó copias de cartas y encontró variantes que no entendió. La variante, ese animal tímido, es la forma elegante de la sospecha. En una sacristía de provincias, un fraile con letra redonda confesó moribundo haber ayudado una noche a pasar un pliego de un banco a otro. No supo decir de qué se trataba. Supo describir, en cambio, el perfume de quien lo llevaba y la frialdad del metal del sello cuando rozó su mano. Quizá fue nada, quizá fue todo. El reino aprendió a vivir con su hueco. Flandes siguió su incendio con o sin príncipe. La monarquía continuó su gramática. Los cronistas eligieron adjetivos y los enemigos hicieron cuentas. El muchacho se quedó en el lugar al que pertenecen los que no llegan: la mitología.
Por eso duele, por eso convoca. Creyeron que la maldición moría con él. Jamás miraron bajo el archivo. Antes de irnos, decidme en los comentarios qué os ha estremecido más: la escalera que nunca olvidó su caída, la promesa que cambió de nombre para hacerse ley, o la noche en que un padre eligió el verbo preservar. Compartid este video con quien crea que detrás de cada retrato cortesano late una herida. Apoyad con un like si queréis que sigamos abriendo archivos, persiguiendo copias, escuchando a las sombras. Si pensáis que la historia siempre esconde más de lo que revela, suscribíos. Las sombras de la realeza aún no han dicho su última palabra.